Bienvenidos, gusto en saludarles a toda la red internacional de promotores ODS y especial a nuestros hermanos de Bolivia. Hoy hablaremos del objetivo de desarrollo número 13, acción por el clima. Uno de los ejemplos más importantes y cercanos que tenemos del cambio climático en Bolivia es el fenómeno de contaminación minera y la mala gestión del agua que está acercando al lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, a la desecación, a la desaparición. Este es un lago salino andino con una extensión de 2.300 de altitud por 55 kilómetros de ancho y un volumen de agua más o menos de 4.000 hectómetros cúbicos de agua. Pero la realidad hoy es bastante distinta, aunque ha empezado a recuperarse. Las cifras de principios de año 2016-2017 más o menos mostraban una superficie del 4% total de agua en este lago. Este es entonces un espejo de agua que nos muestra las realidades del cambio climático y en Bolivia sí que lo han vivido. Los invito a que vamos rápidamente a LinkedIn, entren ahí a LinkedIn rápidamente, buscan mi perfil en LinkedIn, que es José Prado, ahí lo pueden ver cómo se escribe José Prado. La pregunta que estamos haciendo aquí: ¿cómo crees que afecta el cambio climático tu territorio y qué acciones podrías aportar para mitigar su efecto y adaptarnos? Es importante entonces sus comentarios, sus respuestas, para que entre el conocimiento de todos aprendamos. Es muy importante entender el cambio climático desde las problemáticas territoriales, desde las problemáticas particulares, porque justamente desde allí, desde su territorio, es donde podemos encontrar soluciones. Así que espero sus comentarios, sus aportes, que ustedes lean sus aportes allí en LinkedIn, José Calet Prado, entran y responden esta pregunta: ¿cómo crees que afecta el cambio climático tu territorio y qué acciones podrías aportar para mitigar su efecto y adaptarnos? El objetivo de desarrollo sostenible número 13 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. No hay un país en el mundo que no haya experimentado. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser sin duda irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. En la última reunión que se tuvo en Suiza, donde se reúnen los líderes más importantes del mundo, estuvieron revisando en Davos, estuvieron revisando cuáles son los impactos y los riesgos más significativos que tienen hoy los países, las organizaciones en sus territorios. Y sin duda, los riesgos ambientales han venido escalando. Hacia el año 2016 eran evidentes, pero hoy, al año 2020, los líderes más importantes del mundo dicen que los riesgos del cambio climático son los más representativos y para los cuales son necesarias políticas y acciones reales para mitigarlos. Aquí está entonces ese mapa de riesgos donde muestran que efectivamente el cambio climático, los eventos extremos climáticos, los efectos hacia la biodiversidad, los desastres naturales, las acciones humanas están generando estos efectos estos efectos negativos, y se convierte entonces el cambio climático en un riesgo a considerar. Esta es la imagen de la última presentación que nos trajo el panel intergubernamental de cambio climático en la ciudad peruana de Aysén, en el oeste
en la ciudad portuaria de Incheon, fue esto exactamente, en el oeste de Corea del Sur. El pasado 8 de octubre del 2018 se celebró una conferencia de prensa, la número 48 de este panel, donde estuvieran aumentando si nosotros no tomamos acción. Este informe presentó en Corea cuenta con el aval de los científicos más importantes y con gran renombre en el mundo, los más especializados en cambio climático. Algunos datos importantes de ese informe. Ellos nos muestran que ya la temperatura total del planeta ha aumentado 1.5 grados centígrados. Esto tomando como base la era preindustrial, antes que el carbón, antes que la máquina a carbón, antes de la locomotora, antes de la era industrial, antes del uso masivo de hidrocarburos. A la fecha podemos hablar que se ha incrementado la temperatura en 1.5 grados y los efectos que hoy estamos viviendo sobre las condiciones bióticas, abióticas, suelo, agua, aire, fauna y flora, se pueden ver afectadas a partir de este cambio en la temperatura total del planeta. Esta gráfica que el panel intergubernamental del cambio climático nos presentó en su informe presenta la evolución de las temperaturas globales en superficie. Si ustedes pueden ver allí, esas líneas grises corresponden a las observaciones medias de la temperatura. La amarilla es el cambio de temperatura inducido por la actividad humana y la naranja es el cambio total de la temperatura como la suma del efecto humano, o sea, de las actividades antrópicas más las naturales. Este informe es muy importante y es del año 2018, como ya les decía, y demuestra entonces que la Tierra ya pasó el grado centígrado desde la revolución industrial. Así entonces, se necesitan acciones inmediatas, acciones urgentes, porque la ciencia ya lo demuestra. Pero, ¿qué está pasando con nuestro planeta? ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? Esta es una imagen muy importante que nos muestra, una imagen satelital que nos muestra que hoy ya son recurrentes y se han quedado con nosotros los ciclones, los tropicales y los diferentes cambios intempestivos del clima. La superficie del hielo en el Ártico entre el año 1987 y agosto del 2019, según esta imagen de la NASA publicada, nos muestra entonces el deshielo que ha sufrido el océano Ártico en los últimos 32 años. El hielo más antiguo, el más grueso y resistente al que se acaba de crear, pues está desapareciendo, como ustedes lo pueden ver allí en la imagen, lo que hace que la capa de hielo sea menos gruesa y más sensible al calentamiento global. Pero una de las ciudades que estaba construida justamente para esperar inundaciones y para esperar toda esta oleada de variaciones climáticas es Houston, en Estados Unidos. Y justamente el agua la terminó inundando. Es realmente impresionante. Esto es parte de lo que nos trajo el huracán Harvey, pero también el Irma, el José, el huracán María. En los últimos años han llenado de desastre y desolaciones estas ciudades que estaban construidas justamente para soportar estas arremetidas naturales. Pero una ciudad que fue construida justamente sobre el agua también está sufriendo de la problemática del cambio climático, y es Venecia. Sus canales terminaron inundando sus icónicas plazas. Y esta es una fotografía reciente, hace menos de un año, noviembre de 2019. Pero no nos vamos tan lejos. Miremos aquí en Bolivia. Aproximadamente un 20% de los glaciares tropicales del mundo sabemos que se encuentran en Bolivia. Pero tristemente estos mismos están disminuyendo de tamaño rápidamente, más rápido de lo que los expertos lo han pronosticado. La disminución de los glaciares fue de un 43% desde mediados de los años 80, según han determinado diferentes estudios.
Uno muy importante de la Universidad Metropolitana de Manchester en Inglaterra, realizada por Simon Cook. Esta situación en el futuro podría causar problemas de escasez de agua en La Paz y otras ciudades cercanas que reciben el agua desde lo alto de la montaña. La situación del cambio climático ya nos está afectando y en Bolivia con fuerza se está viviendo. Pero esta imagen nos demuestra entonces que todos estamos expuestos, si estamos en la ciudad, si estamos en la montaña, si estamos en el campo. Bolivia es uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático a pesar de incidir muy poco en este fenómeno, de acuerdo con grandes estudios que ha realizado Naciones Unidas. Este es el país de América Latina con el porcentaje más alto de población indígena, pero también donde se concentra mayor pobreza e inequidad. Más de la mitad del país se encuentra en la zona amazónica, donde existen altos índices de deforestación, lo que incrementa la vulnerabilidad a las inundaciones. Pero veamos un poco conceptos, entendamos por qué hablamos de cambio climático y cuál es la diferencia entre calentamiento global y el efecto invernadero y la variabilidad climática. He traído estos tres conceptos resumidos, así sencillos, simples, para que en el diario vivir los podamos entender. El efecto invernadero es el efecto de absorción de calor de radiación infrarroja por parte de todos los componentes que absorben calor en la atmósfera. Este es un efecto natural que influye entonces en los gases de efecto invernadero, en las nubes y en los aerosoles. Ahora hablemos del calentamiento global. Este es entonces el incremento en el promedio de la temperatura atmosférica terrestre que puede ocasionar cambios en el clima global. Y ahora, la variabilidad climática son las variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Veamos entonces qué es cambio climático. Es un cambio de clima en las actividades humanas, gracias al transporte, a la industria, a la deforestación, que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero modifican la composición de la atmósfera al incrementar su concentración en ella. Esta alteración en la composición de la atmósfera trae cambios en el clima global. Aquí hay una imagen que nos puede ayudar a ilustrar esta situación. El sol calienta la Tierra radiando energía en forma de luz. Una parte de la energía solar es reflejada nuevamente al espacio gracias a la atmósfera y a cuerpos cuya superficie es altamente reflectiva, como los glaciares. Estos actúan pues como un espejo. Los gases de efecto invernadero entonces en la atmósfera mantienen el calor cerca del planeta y calientan la superficie. Pero, ¿cuál es el problema allí? El problema es que si la concentración de gases de efecto invernadero aumenta demasiado, la Tierra retiene más calor y se calienta, hasta niveles que ponen en peligro la vida en el planeta Tierra. Aquí está entonces una gráfica que nos muestra por qué aumenta la temperatura y la temperatura del planeta gracias a la concentración de gases de efecto invernadero. En los últimos 40 años, las emisiones antropogénicas prácticamente se han duplicado, las que provienen de nuestras actividades humanas. Entonces, estas emisiones en el mundo, según los sectores, siguen aumentando, pero el 35% de estas emisiones son por la energía que a diario consumimos, el 24% la deforestación por agricultura, el 21% por las actividades industriales, el 14% por el transporte y el 6% por la construcción. Aquí están las opciones que enfrentamos hoy. Se mantiene el ritmo de emisiones actuales. Podríamos hablar de un probable de incremento de 4 grados en la temperatura. Algo de mitigación, hablaríamos que no se exceda el 2 grados la temperatura. Fuerte mitigación, hablaríamos que se exceda en 2 grados, y mitigación agresiva, no es probable que excedamos esos 2 grados.
Pero esta imagen nos puede mostrar qué pasa con 1.5 grados en el aumento de la temperatura versus 2 grados. Pérdida de especies de vertebrados, pérdida de especies de plantas, pérdida de especies de insectos, aumento en el nivel del mar. Esta es una imagen muy interesante que encontré en el Atlas Municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020. Les dejaré este documento para que lo lean. Es un documento muy importante que tiene toda la información recopilada y generada a disposición de investigadores, gestores públicos, empresarios y la sociedad civil para facilitar la toma de decisiones basada en evidencias. ¿Qué tan cercana se encuentra cada municipio en Bolivia de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pero especialmente el ODS 13? La situación más difíciles están en el top 10 que vemos en el recuadro de abajo, donde están los departamentos de Beni, Santa Cruz, donde especialmente se cree que son más vulnerables al cambio climático. ¿Cómo se manifiesta entonces el cambio climático? Hoy lo estamos viviendo en cambios en la temperatura, en cambios en la precipitación global, en cambios en los océanos, en derretimiento de los glaciares y en eventos extremos. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Hay unas amenazas importantísimas como cambios en los patrones de lluvias, heladas, retroceso de los glaciares, y esos impactos se ven con menor disponibilidad de agua, con menor rendimiento de los cultivos, con pérdidas de flora, de fauna. Así entonces, los riesgos por el cambio climático incrementarán con la mayor concentración de gases de efecto invernadero en este siglo XXI. Así entonces, la mayor frecuencia de sequías se seguirá viviendo, la reducción de aguas superficiales, en fin, el recurso hídrico en la medida que disminuya en la disponibilidad, aumentará también en las inundaciones y en los efectos negativos sobre la vida diaria. Los sistemas costeros y las áreas de baja altitud tendrán erosiones fuertes, áreas de baja altitud estarán inundadas y también elevaciones del nivel del mar serán cada día mayores debido al incremento en el nivel del mar a nivel global. Otra imagen importante en las áreas urbanas y es el deslizamiento en los territorios, la escasez de agua, la mayor polución en el aire, las pandemias que hoy estamos viviendo y la precipitación extrema. Las lluvias esas que son tan extrañas, que llueve cuando ya no se espera. Lo mismo en las áreas rurales, pero igualmente lo seguiremos viendo en la disponibilidad de la energía, en la salud. Aumentará entonces la frecuencia de enfermedades relacionadas al frío, pero también las relacionadas con mayor incidencia de enfermedades tropicales. Realmente las condiciones que traerá y que sigue trayendo el cambio climático son muy variadas y es necesario tomar acciones porque los medios de vida y pobreza seguirán acentuándose. La deceleración económica hoy la estamos viviendo y la disminución en el acceso a la comida, a la alimentación de las comunidades más pobres seguirá mucho más lejos. El ODS 13 entonces nos invita a adaptarnos rápidamente con medidas para combatir el cambio climático en América Latina y el Caribe. Según diferentes estudios, demuestran que mayores emisiones nos obligan entonces a trabajar en mitigación para que estos impactos del cambio climático se logren reducir y los que no se logren eliminar, aprendamos a adaptarnos, o sea, aprendamos a vivir con esos impactos. Así entonces la mitigación pretende curar las causas y la adaptación aliviarnos a estos síntomas. ¿Pero por qué es necesario mitigar? Es necesario mitigar porque las emisiones pasadas y actuales han ocasionado el cambio climático que genera impactos globales. Países como Bolivia están sufriendo hoy las consecuencias de las emisiones de otros países y el costo de mitigación será mayor cuando más tiempo duremos en migrar hacia economías bajas en carbono, ya que habrá que aplicar medidas más agresivas
para reducir gran cantidad de emisiones acumuladas. Esta imagen es muy importante. Al año 2011 ya hemos emitido alrededor de la mitad de lo perdido. Si no seguimos el camino de los 2.6, habremos alcanzado nuestra cuota límite entre el año 2050 y 2070. Todavía estamos a tiempo, pero debemos tomar acción ahora. ¿Cómo mitigar el cambio climático? Algunas acciones rápidas. Disminuir el uso del vehículo que funciona con combustibles fósiles. Parar ya la deforestación. Que la actividad industrial deje de utilizar hidrocarburos. Que hagamos un mejor y mayor aprovechamiento de los residuos. Y que disminuyamos el consumo de carne de ganado, pero que adicionalmente se disminuyan las áreas que se siguen deforestando para la ganadería. ¿Pero por qué es necesario adaptarnos? Es necesario adaptarnos ya, porque el cambio climático afecta nuestras formas de vida. El costo de adaptarnos es mucho menor que el costo de asumir los impactos del cambio climático. ¿Cómo adaptarnos al cambio climático? Pues hoy ya será necesario reforzar puentes, mejorar las condiciones de vías, adaptar las hidroeléctricas y los sistemas de energía que hoy ya tenemos y crear nuevas ofertas de seguros enfocadas en la vulnerabilidad que hoy tenemos al cambio climático. Hay medidas para adaptarnos en el sector de la agricultura, como la agroforestería, los reservorios de agua, la producción de agricultura en invernaderos, el manejo integrado de plagas, la deforestación, la reforestación, la conservación de la biodiversidad. El índice de ODS de 2019 para América Latina y el Caribe nos muestra entonces unos datos importantes para Bolivia. En el índice para Latinoamérica estamos en Bolivia ocupando un porcentaje del 64.77%. Y de 24 países medidos está en el puesto número 10. Aquí hay algunos datos importantes. En Acción por el Clima, Bolivia sigue mejorando sus indicadores, pero todavía hay personas afectadas por desastres del cambio climático. Según el indicador, por cada 100.000 habitantes, 1.586 están saliendo afectadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que afecta el cambio climático tu territorio y qué acciones podrías aportar para mitigar su efecto y adaptarnos? Respondan ya en LinkedIn, en mi cuenta de LinkedIn, y conversemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, hermanos bolivianos.